la carne que desafía el tiempo. La muerte siempre llega, y con ella, la descomposición. Es la ley más antigua de la naturaleza. Todo lo que muere, se pudre. Todo lo que vive, termina convertido en polvo. Pero en las profundidades de criptas centenarias, en santuarios vigilados día y noche, en iglesias ancestrales ocultas entre montañas, existen cuerpos que se niegan a seguir esta ley. Cuerpos que siglos después de la muerte permanecen intactos, flexibles, sin corrupción. La ciencia moderna los ha examinado y la ciencia moderna no puede explicarlos. ¿Milagros divinos? ¿Fenómenos inexplicables? ¿O algo más siniestro? Hoy descubrirás la verdad sobre los cuerpos incorruptos, los santos que desafiaron la descomposición y que aún hoy nos observan con ojos que se niegan a cerrarse para siempre. La muerte que no pudo vencer. Un cuerpo humano comienza a descomponerse apenas 4 minutos después de la muerte. En las primeras 24 horas, las bacterias intestinales invaden los tejidos. A las 72 horas, la piel se decolora y los gases internos hinchan el cadáver. En una semana, el horror de la descomposición es total. Es un proceso inevitable, implacable, universal, excepto cuando no lo es. La Iglesia Católica ha documentado más de 100 casos de cuerpos de santos que contra toda explicación científica permanecen intactos décadas, siglos e incluso milenios después de su muerte, sin embalsamar, sin procesos artificiales, sin explicación. Para la Iglesia es una señal divina, Dios preservando la carne de sus elegidos. Para los escépticos, un misterio inquietante, y para nosotros, un viaje a las profundidades de lo inexplicable. Santa Bernadette Soubirous, la niña que vio a la Virgen y venció a la muerte Francia, 1879. Una joven monja muere de tuberculosis a los 35 años. Su nombre, Bernadette Soubirous, la misma que de niña vio a la Virgen María en Lourdes, la misma que descubrió la fuente milagrosa que hoy visitan millones. Su vida fue dureza y sufrimiento, su muerte fue agonía. Pero lo que vino después desafía toda comprensión. 30 años después de su entierro, exhumaron su cuerpo. Lo que encontraron dejó mudos a los médicos presentes. Su cuerpo, perfectamente conservado. Su piel, suave y flexible. Su rostro, sereno, como si solo estuviera dormida. Un segundo examen, 10 años después, igual. Un tercer examen, años más tarde, sin cambios. Hoy, casi 150 años después de su muerte, Bernadette sigue durmiendo en una urna de cristal en Nevers, Francia. Su cuerpo expuesto a los elementos, sin tratamientos, sin explicación. Los científicos que la examinaron escribieron: no encontramos ninguna sustancia que pudiera explicar esta preservación. Desde un punto de vista científico, este fenómeno es completamente inexplicable. Y en sus manos aún sostiene un rosario, como si todavía rezara, como si nunca hubiera dejado de hacerlo. San Juan María Vianney, el corazón que sigue latiendo Francia, 1859. Miles de peregrinos rodean un pequeño pueblo, Ars. El sacerdote más humilde de la región ha muerto. Juan María Vianney pasaba 16 horas diarias confesando. Dormía apenas 2 horas. Comía solo patatas podridas. La gente viajaba durante días para verlo, para escuchar sus consejos, para experimentar sus milagros. Cuando murió a los 73 años, su cuerpo estaba consumido por la penitencia. Esquelético, exhausto, destruido. Exhausto, destruido. Pero entonces ocurrió lo impensable. Años después de su muerte, su cuerpo permanecía intacto. Décadas después, igual. Un siglo después, sin cambios. Hoy, más de 160 años después, su cuerpo sigue incorrupto en la Basílica de Ars. Pero hay algo más perturbador. Su corazón, extraído del cuerpo, se conserva aparte. Y ese corazón permanece tan fresco como el día de su muerte. Ese corazón que ardía de amor por Dios se niega a descomponerse, se niega a rendirse. Santa Catalina Labouré, los ojos que siguen viendo París, 1876. En el convento de la Rue du Bac, una monja silenciosa muere sin que nadie le preste atención. Durante su vida nadie supo su secreto. Había visto a la Virgen María, había recibido de ella la medalla milagrosa. Pero Catalina guardó el secreto hasta su muerte, humilde, callada.
ignorada por todos. 56 años después de su entierro, exhumaron su cuerpo para el proceso de beatificación. Lo que encontraron paralizó a los presentes. Su cuerpo, perfectamente conservado. Sus ojos, azules, brillantes, abiertos. Azules, brillantes, abiertos. Como si todavía vieran el mundo que había dejado atrás. Los médicos cortaron piel de su brazo para examinarla. Encontraron tejido vivo, sangre fresca, imposible pero real. Hoy, casi 150 años después de su muerte, Santa Catalina duerme en una urna de cristal. Y sus ojos siguen tan azules como el día en que vio a la Virgen. Siguen tan azules como el día en que vio a la Virgen. Ojos que vieron lo divino y que la muerte no pudo cerrar. San Vicente de Paúl, la incorrupción que desafió a la Revolución Francesa París. 1660. Un anciano sacerdote que dedicó su vida a los pobres exhala su último aliento. Vicente de Paúl muere rodeado de huérfanos y enfermos. Durante su vida revolucionó la caridad, fundó hospicios, hospitales, orfanatos, cambió para siempre cómo se atiende a los necesitados. Cuando abrieron su tumba 53 años después, su cuerpo estaba incorrupto, pero la historia apenas comenzaba. Durante la Revolución Francesa, los revolucionarios profanaron las tumbas de los santos, destruyeron reliquias, quemaron cuerpos, querían borrar todo rastro de religión. El cuerpo de Vicente fue escondido por las Hijas de la Caridad. Durante 10 años lo movieron de escondite en escondite, expuesto a la humedad, al calor, al tiempo, y aún así permaneció intacto. Hoy, más de 360 años después de su muerte, su cuerpo sigue incorrupto en París. Los científicos que lo examinaron quedaron perplejos, sin embalsamamiento, sin ningún tipo de preservación, sin explicación. Un cuerpo que dedicó su vida a proteger a los débiles y que ni la revolución pudo destruir. Santa María Goretti, la niña mártir que no conoce corrupción, Italia, 1902. Una niña de 11 años es apuñalada 14 veces mientras rechaza ser violada. Sus últimas palabras: yo perdono a mi asesino, quiero que esté conmigo en el paraíso. María Goretti muere tras 24 horas de agonía, sin odio, sin resentimiento, solo perdón. 50 años después, su cuerpo es exhumado para su canonización. Los médicos esperaban encontrar solo huesos. En su lugar, hallaron un cuerpo perfectamente conservado. Una niña que parecía dormir. Su asesino, Alessandro Serenelli, aún vivía. Había pasado 27 años en prisión y estaba presente cuando exhumaron el cuerpo. Cuando vio a María, incorrupta, serena, cayó de rodillas llorando. He vivido para ver un milagro. Hoy, más de 120 años después de su muerte, el cuerpo de Santa María Goretti sigue intacto, en un santuario en Nettuno, Italia. La inocencia que no pudo ser corrompida en vida, tampoco pudo ser corrompida por la muerte. San Antonio de Padua, la lengua que sigue predicando, Padua, Italia, 1231. Un joven fraile franciscano muere a los 36 años. Su nombre, Antonio de Padua. Durante su vida fue el predicador más poderoso de Europa. Miles lo escuchaban en plazas públicas. Sus sermones convertían a multitudes. 30 años después de su muerte, exhumaron su cuerpo para trasladarlo a la basílica. El cuerpo se había reducido a polvo, excepto por un detalle aterrador. Su lengua estaba intacta, fresca, roja, como si aún pudiera hablar. San Buenaventura, presente en la exhumación, exclamó: «Oh, lengua bendita, que siempre alabaste al Señor y llevaste a otros a alabarlo. Ahora se ve claramente cuánto mérito has ganado ante Dios». Hoy, 8 siglos después, esa lengua sigue incorrupta, expuesta en un relicario de cristal en Padua. La ciencia ha intentado explicarlo. Estudios, análisis, teorías, y sigue sin respuesta. La lengua que predicó la verdad sigue testificando en silencio. Un silencio más elocuente que 1000 sermones. San Juan Bosco, el brazo derecho que no conoce descanso, Turín, Italia, 1888. Miles de niños huérfanos lloran en las calles. Su padre espiritual, Don Bosco, ha muerto. Durante su vida, rescató a miles de niños abandonados. Creó escuelas, talleres, hogares, fundó la orden salesiana. Cuando murió a los 72 años,
Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de María Auxiliadora. En 1929, durante el proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado. Lo que encontraron desafió toda explicación. Su cuerpo estaba parcialmente descompuesto, pero su brazo derecho perfectamente conservado. El mismo brazo con el que bendecía a los niños, el mismo con el que escribió más de 130 libros, el mismo que se alzaba para proteger a los indefensos. Hoy, más de 135 años después de su muerte, ese brazo sigue intacto, como si aún quisiera seguir bendiciendo, como si su misión no hubiera terminado. Las últimas palabras de Don Bosco fueron: «Dile a mis niños que los espero a todos en el paraíso», y su brazo parece seguir señalando el camino. Santa Rita de Casia, la espina que floreció en su frente. Casia, Italia, 1457. Una monja agustina de 76 años muere después de una vida de sufrimiento. Su nombre, Rita de Casia. Casada con un hombre violento que fue asesinado, perdió a sus 2 hijos por enfermedad. Se convirtió en monja y vivió en extrema penitencia. Durante 15 años llevó en su frente una espina de la corona de Cristo, una herida que nunca sanó, que supuraba, que dolía, que olía a putrefacción. Cuando murió, esa herida empezó a emitir un perfume dulce. Su cuerpo fue colocado en un ataúd simple, sin embalsamar, sin tratar, expuesto al aire. Días después, seguía fresco. Meses después, sin corrupción. Años después, igual. Hoy, más de 560 años después, su cuerpo sigue incorrupto, en un santuario en Casia, Italia. Y cada año ocurre algo inexplicable. Las abejas construyen panales en las paredes de su celda, panales blancos, no amarillos. Un fenómeno único en la naturaleza. La mujer que convirtió el sufrimiento en santidad sigue transformando lo imposible en realidad. Santa Cita, la sirvienta que sigue sirviendo Lucca, Italia, 1272. Una humilde sirvienta muere después de 48 años de servicio en la misma casa. Su nombre, Cita. Durante su vida fue conocida por su bondad, por alimentar a los pobres con el pan de sus amos, por su devoción silenciosa y constante. Cuando murió a los 60 años, su cuerpo fue colocado en la Basílica de San Frediano, sin tratamiento, sin preservación. Y entonces comenzó lo inexplicable. Un perfume dulce emanaba del cadáver. Su cuerpo no se descomponía. Sus miembros permanecían flexibles. Peregrinos comenzaron a visitar su tumba. Milagros empezaron a ocurrir. La sirvienta se convirtió en santa. Hoy, 750 años después, su cuerpo sigue incorrupto, expuesto en un relicario de cristal. La ciencia moderna ha intentado explicarlo. Momificación natural, condiciones ambientales especiales. Pero nada explica cómo un cadáver expuesto al aire durante siglos puede permanecer intacto. La humilde sirvienta que nunca buscó reconocimiento, ahora es venerada por millones y su cuerpo sigue testificando. San Charbel Makhlouf, el cuerpo que suda y sangra Líbano, 1898. Un ermitaño muere en soledad, después de 23 años de vida en una cueva. Su nombre, Charbel Makhlouf. Durante su vida, buscó el silencio absoluto, la soledad total, la unión completa con Dios. Fue enterrado sin ataúd en el cementerio del monasterio, bajo la lluvia, en tierra húmeda, donde la descomposición debería ser rápida y total. Meses después, una luz misteriosa brillaba sobre su tumba cada noche. Cuando abrieron la sepultura, su cuerpo flotaba en un líquido misterioso, intacto, flexible, como si acabara de morir. Lo reenterraron 2 veces más, y cada vez el mismo fenómeno. Pero hay algo más perturbador. Su cuerpo suda un líquido similar a sangre y agua, un líquido que ha curado a miles de enfermos. Hoy, más de 125 años después, su cuerpo sigue incorrupto en el monasterio de San Marón y sigue exudando ese líquido inexplicable. Sigue sanando, sigue desafiando toda explicación científica. El hombre que buscó esconderse del mundo ahora es imposible de ignorar. Santo cura de Ars, el corazón que sigue ardiendo, Francia, 1859. Volvemos a Juan María Vianney, pero esta vez para revelar un secreto más oscuro.
Cuando su corazón fue extraído de su cuerpo incorrupto, los científicos notaron algo imposible. Emanaba calor. Un corazón muerto hace décadas, que seguía irradiando una temperatura superior al ambiente. El cardenal que sostuvo el relicario escribió: «Sentí un calor que no puedo explicar, como si ese corazón aún latiera con amor divino». Los médicos hicieron pruebas, midieron temperaturas, buscaron explicaciones químicas o físicas. ¡Nada! Hoy, ese corazón sigue en un relicario separado y sigue, según los testigos, emanando un calor suave, como una brasa que se niega a extinguirse. El hombre que ardía en amor por Dios y las almas parece seguir ardiendo, más allá de la muerte, más allá de la ciencia, más allá de toda comprensión. La ciencia frente al misterio, lo que no pueden explicar. La ciencia moderna ha intentado explicar los cuerpos incorruptos. Teoría 1. Momificación natural. Pero los cuerpos momificados se secan, se endurecen, se oscurecen. Los cuerpos incorruptos permanecen flexibles, con color, como dormidos. Teoría 2. Embalsamamiento secreto. Pero los análisis químicos no detectan sustancias preservantes y muchos de estos santos fueron enterrados en condiciones que acelerarían la descomposición. Teoría 3. Condiciones ambientales especiales. Pero muchos cuerpos han sido trasladados, expuestos al aire, a la humedad, al calor, y siguen intactos. En 1989, un equipo de científicos estudió 102 casos de incorruptibilidad. Su conclusión fue perturbadora. Existe un porcentaje significativo de casos para los cuales no tenemos explicación científica. Son anomalías que desafían nuestro entendimiento actual de los procesos tanatológicos. Lo más inquietante: algunos de estos cuerpos han sido examinados recientemente, con tecnología moderna, con análisis de ADN, y siguen siendo un misterio. Reflexión final: mensajeros del más allá. ¿Qué nos dicen estos cuerpos que desafían la muerte? Para la Iglesia son señales divinas, pruebas tangibles de que el cuerpo también está destinado a la gloria, anticipo de la resurrección final. San Pablo escribió: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Pero incluso para el escéptico, estos cuerpos plantean preguntas inquietantes. ¿Por qué solo algunos santos? ¿Por qué precisamente estos? ¿Qué mensaje intentan transmitir desde el otro lado del velo? Quizás la respuesta esté en sus vidas, en su pureza, en su entrega, en su amor. O quizás sea un misterio que no estamos destinados a comprender. Al menos, no en esta vida. Lo único cierto es que mientras tú y yo nos convertiremos en polvo, ellos permanecen, vigilantes silenciosos, testigos de lo imposible, mensajeros de un mundo que se niega a ser olvidado. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si quieres descubrir más misterios sagrados que desafían toda explicación, suscríbete ahora al canal Vidas de Sangre y Fe. Cada semana compartimos historias reales y sagradas que desafían la lógica y revelan lo sobrenatural.